Jamendo.com. 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 Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Muy buenos días, muy buenas tardes ya de nuevo, 12:40, no sabemos si llamar día o tarde, pero bueno, ha mejorado un poco la climatología y estamos aquí transmitiendo, viviendo en directo la 27ª edición del Rally de Coruña, primera prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto 2023. Miriam, muy buenas, con mucha emoción y con la gente con muchas ganas de carreras también, ¿eh? Hay un ambientazo tremendo, los tramos están llenos de gente, la verdad es que yo creo que es uno de los últimos rallies de Coruña con más gente que hay y la verdad es que se está viviendo sin ningún incidente en cuanto respecto al público y que está siendo un rally pues la verdad es que bastante disputado en lo que son del tercer puesto hacia abajo. Sí, la verdad es que hay una bonita lucha. En cabeza está Víctor Senra, que sigue marcando la pauta, lo esperado ya con el Citroën C3 World Rally Car. Alberto Meira, que empezó plantando batalla, bueno, pues siendo sabedor de que va en inferioridad, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de anotarse algún tanto y empezó anotándose el primero de ellos con esa scratch en ese primer tramo, también un poco debido a los problemas de interfonos de Víctor, y a partir de ahí las cosas en su sitio, Víctor liderando, Alberto segundo y la lucha por la tercera posición en este caso, que bueno, pues ahí están en un pañuelo tanto Paco Dorado como Yago Camaño como Luis Vilariño, que son los tres artistas invitados que nos van a tener en vilo durante esta segunda sección, este segundo bucle matinal. Todavía queda el bucle vespertino en el que viviremos también emoción, esperemos que la climatología nos respete, Miriam, y de momento, bueno, pues nos están haciendo caso. De momento sí, y bueno, yo creo que es el momento ya de empezar a hacer una porra, tanto entre nosotros aquí como con la gente. Venga. Bueno, a ver, la porra está un poco clara la porra. No, pero bueno, vamos a por el tercer puesto. Venga. Bueno, pues yo no quiero quedar mal con nadie, pero venga, voy a votar por los de casa. Vamos con Paco Dorado, que yo creo que al final va a imponerse a Yago Camaño y a Luis Vilariño. Así no hay porra, ¿eh? Así no hay porra. Bueno, pues si tengo que decidirme, pues en el caso de que no sea Paco, voy a apostar por Luis. Bueno, pues vamos a ver quién paga la cena final, si Miriam o yo, y tenemos que invitar a nuestros amigos de emitimos.com, que estamos aquí a tope pues con toda la emisión y el trabajo, el esfuerzo encomiable de todo el equipo de emitimos.com, de nuestras cámaras en los tramos, de la producción, de Diego, de Noé, bueno, un equipazo, hay que sacarse el sombrero con ellos y gracias a su trabajo y a nuestro cuento chino que tenemos aquí, pues estamos contando todo lo que está pasando y lo que está pasando ahora mismo es que se está disputando la segunda pasada de Coirós, el tramo previo a la segunda pasada de Aranga, en el que Víctor Senra y David Vázquez se vuelven a imponer 6:57.8 para el tándem del C3 World Rally Car y justo a continuación 7:00 a 3 segundos se sitúa el equipo vigués Alberto Meira, Avelino Martínez con el Skoda. Tercera ha sido Yago Camaño en esa lucha con Paco Dorado y Luis Vilariño, 7:062 a 8 segundos y 354 milésimas del scratch. Y cuarto se sitúa en el tramo Paco Dorado, 7:13.4 a 7 segundos de Yago Camaño, y Luis Vilariño es quinto, 7:16.6 a 3 segundos de Paco Dorado. Con lo cual, la clasificación hasta el momento, los tres primeros clasificados dentro del rally, Víctor Senra lidera 23 minutos 39 segundos y una décima, segundo es Alberto Meira a 26.6 y tercero Paco Dorado a 1:16.6 o lo que es lo mismo a 49.9 de Alberto Meira. Parece ya un poco sentenciadas las cosas por arriba, Miriam, pero lo que hablábamos, Paco Dorado tercero, cuarto está Yago Camaño a 94 milésimas, un abrir y cerrar de ojos, y quinto está Robert Blach a 6 segundos, con lo cual ojo con la dupla artesana que se meten también en la pelea con los R5, mezclándose también con Vilariño, superando a Vilariño en este caso por 5 segundos. Creo que voy a cambiar mi apuesta y voy a apostar por Blanche como tercero, sí. Lo veo clarísimo porque, a ver, está haciendo un rally muy por encima de lo que, no de lo que se esperaba de él, sino, a ver, no es un habitual del gallego, por lo tanto,
Paco tiene la medida cogida aunque el año pasado no la haya hecho y hay que quitarse el sombrero. Y además corriendo en casa, pues vamos, apuesto por él. Bueno, pues nos vamos a ir al tramo de Aranga y vamos a hacer la descripción del tramo. Nos la va a hacer el copiloto campeón gallego de 2022, el hombre que se sube en el Skoda Fabia R5 de Alberto Meira. No es otro que Avelino Martínez, que obtenía el título de campeón gallego en 2022 y que describía el tramo de Aranga en esta segunda pasada así, de esta manera. Bueno, Avelino Martínez, campeón gallego 2022 de copilotos, nos va a descubrir, nos va a descifrar las particularidades del tramo de Aranga. Avelino, muy buenas. ¿Qué sorpresa nos depara esta especial siempre complicada y con muchos cambios este año? Bueno, sorpresas, está claro que aún no lo sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero el tramo Aranga es un tramo de 14 kilómetros 800, el tramo más largo del rally, y está claro que es quizás el tramo que va a marcar más diferencias, ¿no? Es un tramo bonito, un tramo que se repite en parte del año pasado, pero bueno, cambia mucho, es más largo, la zona de meta es toda nueva y bueno, a ver qué pasa. Un tramo muy rápido, con muchos cambios de ritmo, de ir a mucha velocidad y después contra meta tiene unas zonas bastante sucias que depende del tiempo, se sabrá si está más complicado o menos. En los entrenamientos está bastante bien, pero bueno, no se sabe si va a llover aún, está la cosa que sí, que no, que sí, que no. A ver mañana por la mañana cómo está el tiempo y a ver qué pasa. Nosotros intentaremos hacer un buen papel. Bueno, pues Avelino Martínez, que describía de esta manera la situación, y vemos ya como el coche cero está circulando, transitando por esta segunda pasada del tramo de Aranga. Este coche cero que es el que abre carrera, el que vela por la seguridad de la prueba, con lo cual en cuanto llegue al control de stop veremos el paso de los primeros participantes. Mientras tanto, os vamos a dejar con otra de las cosas que nos gusta ver siempre, la cámara on board. Vamos a ver cómo transitaban por esta primera especial, este primer paso por Aranga, el equipo de Alberto Meira y Avelino Martínez. En este preciso instante vamos a ver qué tal les ha ido un trocito de esa onboard, qué tal les ha ido en esta primer paso por Aranga. Derecha 6, corta, ceñir, salimos tope 40, derecha 7, menos, frenada fuerte, parar, más 20, para derecha 2, menos, muy lenta, muy seguido, ras frente, más 40, derecha 7, 40, frenando fuerte, parar, izquierda 2, menos, lenta, 30, derecha 7, fondo, 30, ras por medio, más 10, derecha 7, corta, no ceñir, salimos tope, derecha 7 en ras, más 40, frenando derecha 6, menos, corta, pronto, ras más 10, para derecha 6, corta, pues sigue en derecha 6, no ceñir, pues sigue 5, menos fuerte, parado, queda 3, menos cerro mucho, pues seguido, tras más 10, para derecha 5, menos corta, aguanta, abrir derecha 3, menos larga, salimos tope, izquierda 6, corta, pronto, fondo, pues seguido, rasa, cada vez queda 6, menos corta, muy pronto, se cierra, ceñir mucho, para derecha 7 a fondo, 60, derecha 7 corta muy pronto, fondo, para izquierda 7 muy larga en ras, ceñir poco final, muy seguido, ojo, derecha 6, 5, menos fuerte, parado, derecha 2, menos lenta en cruce, ceñir mucho, sucia, 70, ras en izquierda 7, ceñir, muy seguida, derecha 6, corta, ceñir, posible fondo, salimos tope 30, izquierda 7 en ras, fondo, 40, izquierda 7 en ras, largo, aguanta, 40, y frenando fuerte, para ojo tarde, derecha 6, menos corta pronto, y salimos tope, izquierda 6 corta muy pronto, 30, otra izquierda 6 corta muy pronto, 100, ojo frenando fuerte, izquierda 6 en cruce, larga, 30 frenando fuerte, parado, derecha 1 menos en cruce, muy lento, 20, en casa tarde, izquierda 2, menos, se cierra mucho, salimos tope en la izquierda 5 subiendo, frenando fuerte, derecha 2, menos se cierra mucho ceñir, 40, tarde izquierda 2, menos se cierra mucho, redonda, y salimos tope con una derecha 7, como sigue izquierda 7 a fondo, 50, ojo izquierda 7, 20, frenando fuerte, parar, derecha 3, menos se cierra mucho ceñir, muy seguido, izquierda 7 en ras, fondo, 80, derecha 7 en ras, 60, derecha 7, corta, 80, y ojo, derecha 7, 6, menos en ras, frenando fuerte, parado, ojo aquí, izquierda 5, menos en ras, se cierra 2, menos puta, 20,
derecha 4-3, menos se cierra mucho, y salimos tope, derecha 7 con fe, muy seguida izquierda 7 a fondo, 50, derecha 7 larga, fondo, muy seguida izquierda 7 fondo, 100, poco tarde, derecha 7 en ras tuyo, en izquierda 7 fondo, 80, y ojo izquierda 7 menos corta muy pronto, 80, ras largo frente, para izquierda 7 muy larga. Bueno, pues esas eran las imágenes del onboard del equipo dorsal número 2, Alberto Meira y Abelino Martínez en ese primer paso por Aranga, una especial altamente delicada por el estado del suelo, pero que han salvado de la mejor manera posible. Han hecho, bueno, pues un registro fantástico y además, pues bueno, pues se lo han pasado de lujo en esta situación, en este tramo de Aranga en la primera pasada. Ya estamos en directo en este segundo paso por Aranga. Como podemos ver, ha mejorado la climatología, ha salido un poco el sol de entre esas nubes, el público que se agolpa en el borde de la carretera, en lugares seguros, en lugares altos, como podéis ver ahí, como podemos ver en las distintas situaciones de los tramos, y bueno, pues mucho público, como decía antes Miriam, mucha gente que quiere no perderse este inicio de campeonato gallego de rallies de asfalto, el rally de A Coruña, la primera prueba puntuable que vamos a vivir aquí en directo en Aranga en esta segunda pasada. Después de este tramo cronometrado tenemos un impasse para reponer fuerzas y arrancar de cara a la sección de la tarde. Ojo, porque tenemos sorpresas por la tarde, vamos a tener muchas cositas buenas y muy bonitas. Además, vamos a transmitir en directo otro de los tramos cronometrados y además, bueno, pues tendremos más posibilidades de poder ofreceros la mejor transmisión posible en cuanto a la producción de Rally Streaming y emitimos.com, que ya sabéis que estamos aquí transmitiendo en directo el Rally de A Coruña, que estamos aquí muy pendientes de todo lo que está pasando en el rally, que estamos muy pendientes de esa clasificación general, que de momento, después de 3 tramos disputados y a punto de arrancar el cuarto, está encabezada, como decía antes, por el hombre del Citroën C3 World Rally Car, el hombre que es objeto de todas las miradas por ese vehículo, por ese inicio del camino hacia el séptimo título, esa búsqueda de hacer historia en el automovilismo deportivo de Galicia. Estamos hablando de Víctor Senra, 6 títulos de campeón gallego de rallies consecutivos, y este año se ha puesto entre ceja y ceja el batir ese récord y ser el hombre, el piloto gallego con más títulos dentro del palmarés del campeonato gallego de rallies, copilotado por David Vázquez en ese Citroën C3 World Rally Car. Encabezan la clasificación general después de 3 tramos cronometrados. Aranga, Coirós Aranga, mejor dicho, Aranga 1 y Coirós Aranga 2, 3 especiales disputadas. Víctor Senra y David Vázquez líderes hasta el momento, 23 minutos 39 segundos y 114 milésimas es el tiempo empleado por el equipo de Coruña en esta parte del recorrido, en estos 3 tramos disputados. Ahora ya deben estar transitando por esta cuarta especial del día, el bucle matinal que se cierra con esta segunda pasada del tramo de Aranga. Bajamos la persiana a la mañana en el Rally de A Coruña y después de un impasse para reponer fuerzas y para reajustar los vehículos, afrontaremos el bucle vespertino, que, bueno, pues está cumplimentado por otro bucle con la repetición de 2 tramos cronometrados, en este caso Arteixo-Culleredo y el tramo de Cerceda, los 2 especiales de la parte vespertina de la tarde que van a, bueno, completar este primer rally de la temporada y que van a poner punto y final, si Dios quiere, con la mejor
de las sonrisas, diríamos, a esta primera prueba, la prueba inaugural del Campeonato Gallego de Rally. Si vosotros diréis, oye, Víctor Senra va primero, sí, pero ¿quién va segundo? Pues segundo, plantando batalla ahí, con un vehículo inferior está el equipo vigués Alberto Meira y Abelino Martínez, con el Skoda Fabia Rally 2, que están plantando batalla, como digo, diferenciados con Víctor Senra en 26 segundos y 646 milésimas, o lo que es lo mismo. Después de 3 tramos cronometrados, la diferencia es de 26 segundos, 6 décimas con respecto a la World Rally Car, con respecto al equipo coruñés. Parece bastante asentadas las posiciones dentro de la clasificación general en lo que a los 2 primeros clasificados se refiere, pero aquí tenemos la lucha y aquí abrimos la ventana de la batalla entre el tercero, el cuarto y el quinto. Existe una diferencia de escasamente 7 segundos entre los 3 coches. Estamos hablando de que la tercera posición es ocupada por Francisco Dorado y Andrea Lamas a bordo del Volkswagen Polo R5, invirtiendo un tiempo total de 24 minutos 55 segundos y 758 milésimas. Justo en cuarta posición está Yao Camaño y Alberto Rodríguez a 94 milésimas, y en quinta posición está Robert Blach con el N5, con el Yaris N5 a 6 segundos de Yago Camaño, y Luis Vilariño está sexto a 5 segundos de el piloto Arteixan, con lo cual 6 y 5, 11 a 11 de Yago Camaño y a 12. Ahí tenemos ya la imagen de la C3 World Rally Car, la imagen de Víctor Senra y David Vázquez descendiendo por el puente de Aranga, descendiendo por esta parte del tramo fantástica y maravillosa que están llevando a cabo, que están completando esa especial cronometrada con un poquito de lag, pero es normal debido al público existente, debido a la gran cantidad de gente que se agolpa en el tramo de Aranga, que ha querido ver el paso de los vehículos, la evolución de los pilotos de competición dentro de esta segunda especial, con lo cual ya tenemos la especial lanzada, ya tenemos los coches en carrera, ya tenemos al primero de los vehículos, dorsal número 1, completando esta segunda especial del día, como decía, hasta segundo paso por Aranga, cuarta especial del día, que pondrá punto y seguido a la primera parte de carrera, a la primera y segunda sección, el primer bucle, el bucle matinal, completando así la mitad del recorrido de esta primera prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Dentro de las copas queremos repasar también lo que está pasando en las copas, mientras vemos a Alberto Meira descendiendo por el puente de Aranga, mientras vemos a Alberto Meira pues tirando un poquito de corazón para tener la fuerza suficiente para plantar batalla a unos vehículos, a un vehículo, en este caso el de Víctor Senra, de superior categoría, pero con el objetivo centrado en el Supercampeonato R5 Recalvi, ese supercampeonato que de momento encabeza Alberto Meira y Abelino Martínez, siendo Paco Dorado segundo a 49.9 y tercero Yago Camaño, después de 3 tramos disputados, a 50 segundos. Cuarto es Luis Vilariño en ese supercampeonato a 11 de Yago Camaño, lo que es lo mismo, a cuarto y quinto de la Copa Pirelli Driver Autia Top 10 A. Vamos con la clasificación de la Top 10 B después de los 3 primeros tramos. Recordemos que todavía están en disputa y acaban de iniciarse la segunda pasada del tramo de Aranga. En la Top 10 B, en la Pirelli Driver Autia Top 10 B, el líder es Roberto Blach, el Arteixan, con Mauro Barreiro, el otro copiloto de Arteixo también con ese Toyota Yaris N5 que lideran la Pirelli Driver Autia Top 10B, 25.018 para ellos después de 3 tramos. Le siguen Dani Orjeira y José Pintor con el Volkswagen Polo N5 a 34 segundos. Tercero la pareja de Salceda, Jorge Pérez y Miriam Vera, a 56 de Robert Blach y a 22.7 de Dani Orjeira. Las 3 primeras posiciones un poco, asentadas. Detrás está Josito Lamela y Dani Pérez a 2 segundos de Jorge Pérez, con lo cual al acecho de esa tercera posición. Ya quinto y sexto están el equipo de Ribadumia, el Junior por delante del Senior con una diferencia de 3.7 entre ellos, y en la séptima posición se encuentra
José Lista e Iván Carmona. El octavo es Alexis Vieitez, que está ganando su batalla a Marcos Maceiras, los dos becados de la Federación Gallega de Automovilismo, y entre el octavo y el décimo se cuela a Antonio Fernández Valcarce con el Mitsubishi, que está a 2 segundos, a 1.9 de Alexis Vieitez. Esta es la clasificación después de 3 tramos de la Top 10B. Dentro de la Top 10C tenemos pocos tiempos todavía, pero podemos avanzar que de manera provisional la Top 10C está encabezada por el equipo de Oroso Motorsport, Manu Souto y Laila Porta, que invierten 27 minutos 20 segundos y 5 décimas en cubrir los 3 tramos hasta ahora, hasta el momento, con Javi Eiras Mariño a 1 minuto 35. Ojo, porque faltan todavía pilotos que están intercalados, que están por detrás, que todavía no han completado el tramo. Vamos a decir que de manera provisional Manu Souto es primero, Javi Eiras Mariño de momento segundo, y Rubén López, el de Sarria, es tercero, con lo cual todavía los pilotos de la Top 10C disputando la especial. Ahí tenemos a Antón Pérez Orozco, que nos comentaba que con ese toque en el primer tramo y esos problemas, pues iba a cambiar el planteamiento de la competición, dado que aquí salía a disfrutar y de momento no lo estaba consiguiendo. Nos vamos ya con los tiempos de los tramos. Todavía no hay resultados, todavía no está el tiempo de ninguno de los pilotos que hayan concluido esta especial cronometrada, con lo cual vamos a estar muy pendientes de todos los registros de todos los pilotos y vamos a contaros en vivo y en directo aquí desde Rally Streaming, con la inestimable colaboración de emitimos.com, este 27º Rally de A Coruña. Y tenemos a una institución del automovilismo deportivo de Galicia, y tenemos a Don Manuel Senra Camaño y a Faustino Suárez con ese 306 Maxi. Vaya sonido, vaya lujo el poder disfrutar de Don Manolo Senra con el 306, la gente animando a la gente, pidiéndole más y más, y Manolo dando todo lo que tiene dentro, todo corazón. Manuel Senra, que no hace más que dar un buen espectáculo y disfrutar con su conducción y hacer disfrutar a todos los aficionados al mundo del automovilismo deportivo. Siempre Manolo Senra, siempre fans incondicionales del piloto más grande del automovilismo deportivo de Galicia. Tengo que decirlo así, porque es el más querido y seguramente el más respetado también. Con lo cual, ahí tenemos a Manolo disfrutando de este Rally de A Coruña, este rally de casa, mientras que otro de los que no disfruta del rally porque está sufriendo bastante, nos lo decía Gelo Sánchez y Iván Ferreiro con el Porsche. No tenemos ruedas de mojado y en estas condiciones nos está resultando muy complicado el competir. No hay ruedas de mojado para el Porsche atrás, llevan ruedas de seco adelante, llevan unas de mojado que tenían usadas ya de hace tiempo y están sufriendo de lo lindo dentro de las posibilidades que ofrece el bólido de la marca alemana, el Porsche 911 de Gelo Sánchez, que está nadando dentro de un mar de incertidumbres, puesto que al no ir con los neumáticos adecuados van sufriendo más de la cuenta dadas las condiciones meteorológicas, y además con estas condiciones seguramente no sea el vehículo más ideal, el Porsche, el vehículo alemán, para disfrutar de las carreras aquí en Coruña. Otro de los que tiene que disfrutar de las carreras y de lo lindo, y que está compitiendo con un vehículo histórico, con un vehículo que merece la pena ver, contemplar y disfrutar. Ahí lo tenemos en pantalla, Alberto Otero, Jordan Vázquez con el M3, ex Josep Bassas, un M3 ex campeón de España en la época de los años 80, un coche que está tal cual, un coche que con el paso del tiempo conserva sus colores oficiales, su formato dentro de esa mecánica antigua, y que el propio Alberto Otero nos decía que los pilotos de antes eran superhéroes, porque conducir esos coches con esas dificultades, sin ayudas en muchos controles, sobre todo sin dirección asistida, nos decía que no tiene ese coche de dirección asistida, o sea, cómo tenían que ir antes con estos coches y qué valientes tenían que ser para hacer tiempos y ganar campeonatos con estos coches, que para nosotros ahora nos resultan prácticamente imposibles
imposibles de conducir. Estamos muy mal acostumbrados y los pilotos de antes eran pilotazos y superhéroes, porque no solo conseguían hacer los mejores tiempos y conseguir los mejores registros, sino que además pues eran de una manera increíble, admirados y respetados por todos dentro de los certámenes nacionales que vivimos y que disfrutamos en esa época de los 80, la época de los 90, incluso la época dorada del automovilismo nacional, la época del 95 al 2003, que yo considero que ha sido una de las mejores épocas, en opinión personal, del automovilismo deportivo nacional, que estamos rememorando con ese paso de Alberto Otero y Jordan Vázquez con el BMW M3 ex Josep Bassas. Bueno, pues estamos viendo que de momento no aparecen más coches por ahí. Debería aparecer Celestino Iglesias y Jorge Iglesias. No sé si me lo he perdido yo con esta charla que os he dado, pero seguramente ahí los tenemos. Ahí tenemos al equipo senior de Ribadumia, ahí tenemos los valientes del N5 ya implementando un marchamo importante de velocidad dentro de su competencia, poniendo ya las cosas poniéndose un poquito más serios ya, y sabiendo que ahora el terreno pues está un poquito más seco y hay que poner todas las cartas encima de la mesa, hay que arriesgar y que hay que conseguir el mejor resultado posible para llevarse para Ribadumia un buen botín de puntos en esta prueba inaugural del certamen autonómico, en este Rally de A Coruña que estamos viviendo en directo aquí en Rally Streaming, que estamos viviendo aquí en directo también en el YouTube de emitimos.com, esta sociedad mágica que hace que podamos transmitiros en directo la primera prueba del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, como estamos haciéndolo aquí en A Coruña, en la capital del norte de Galicia, y que estamos viviendo un bonito espectáculo. Ahí tenemos a otro de los pilotos que merece siempre la pena ver, otro de los hombres que, bueno, pues en temporadas anteriores se medía con un coche más pequeño, con un vehículo de inferiores prestaciones a los gallos del certamen, se metía siempre entre los 6-8 primeros de cada carrera del Campeonato de Galicia de Rallys, y ahora da un paso más y adquiere un Skoda Fabia N5. Estamos hablando de José Lamela y Dani Pérez, que están testeando la primera de las carreras de este 2023 con un nuevo vehículo, y que sobre todo lo que están intentando pues es rayar a buena altura, adaptarse al coche y sobre todo mostrar las prestaciones que nos tienen acostumbrados el joven piloto otrora del Citroën DS3 R3T, y ahora embarcado en un nuevo proyecto con ese Skoda Fabia N5. El siguiente lugar, ahí lo tenemos ya en imagen, el equipo junior de Ribadumia, Celestino Iglesias, Tinín para todos, y Bárbara Gómez Oubel con el N5 de Desguaces Tino Racing. Ahí lo tenemos en el puente de Aranga, transitando por la especial. Ya vemos como el suelo está un poquito mejor, ya van saliendo algunos claros, ya se va secando un poquito más la carretera, ya se van poniendo las condiciones del terreno un poquito más cómodas para que los pilotos puedan mostrar su mejor cara, las mejores prestaciones dentro de lo que el terreno y sus máquinas les permite. Y pues Tinín y Bárbara, que también tienen su carrera, vamos a estar muy pendientes de los tiempos, a ver si ya tenemos los tiempos de el tramo Aranga en su segunda pasada. Ya tenemos 3 registros, vuelve a marcar la pauta el equipo del C3 World Rally Car. En la primera pasada, el tramo de Aranga, Víctor Senra y David Vázquez invertían un tiempo de 9.55.6, y en esta segunda pasada han empeorado su tiempo en 19 segundos. Con lo cual pues seguramente esté bastante más sucio por ahí, no hayan querido tampoco arriesgar demasiado, pero han invertido un tiempo en esta segunda pasada de 10.14.2, marcando el scratch, marcando el mejor tiempo. Han empeorado 19 segundos la primera pasada, una cosa que nos llama bastante la atención porque da la sensación de que el terreno está bastante más seco y que a priori se podría competir de mejor manera. Pues empeora 19 segundos Víctor Senra y David Vázquez, pero siguen manteniendo el liderato y sobre todo conservan también el scratch, el mejor tiempo en este Aranga 2, en esta segunda pasada del tramo de Aranga. También tenemos el tiempo de Alberto Meira y Abelino Martínez, que invierten un tiempo de 10.33.2, 10 minutos
33 segundos y 2 décimas, mientras que en la primera pasada invertió un tiempo de 10.19.4, con lo cual 14 segundos peor que en la primera pasada, pero la misma posición al finalizar esta especial. Fueron segundos en la primera pasada y son segundos en este segundo paso por Aranga, con 10.33.2 a 19 segundos de Víctor Senra y David Vázquez. La tercera posición para el lucense Paco Dorado y la berciana Andrea Lamas, con el Volkswagen Polo R5, con el Volkswagen Polo Rally 2, 10.38.4 para el equipo lucense en esta segunda pasada. En la primera de Aranga hacían 10.33, empeoraron 5, les vale para estar situados dentro de la especial en el mismo lugar que finalizaron la primera pasada de este tramo de Aranga. Y completando, como digo, esta parte del podium, tenemos que certificar también de manera provisional que la clasificación, después de 4 tramos disputados en lo que al podium se refiere, sigue encabezada por Víctor Senra. En este caso Alberto Meira es segundo a 23.5 y Paco Dorado es tercero a 1.01 del líder, y por lo tanto a 37.4 de Alberto Meira. Ese es el podium de momento, después de finalizar los primeros espadas, los 3 primeros clasificados, este tramo de Aranga. Vamos a ver, no, que estoy yo equivocado. Vamos a relatar de nuevo la clasificación. Víctor Senra primero, 33.53.2, estaba viendo la del tramo anterior. La segunda posición es para Alberto Meira y Abelino Martínez a 45.6, ya ha aumentado la diferencia de manera notable entre el primero y segundo clasificado, con lo cual Víctor lidera, Meira segundo a 45.6, tercero Paco Dorado a 1.48. Después de 2 tramos ha pasado de 1.01 a 1.40, con lo cual 39 segundos más le endosa Víctor Senra a Francisco Dorado Vizcaíno y Andrea Lamas con el Volkswagen Polo. Eso sí, no se mueven las posiciones en la cabeza. Finaliza este bucle matinal, estos 4 tramos, como digo, con esas 3 primeras posiciones para Senra, Meira y Dorado. Y en el pelotón perseguidor vamos a ver cómo se dilucida la prueba, cómo finalizan el resto de contendientes, para ir llevándoos todos los tiempos y todos los registros a vuestros oídos, a vuestros teléfonos móviles, a vuestras televisiones, a vuestras tablets, a todos los que estáis conectados y queréis seguir esta emisión en directo. Estamos transmitiendo desde nuestra página de YouTube y también desde la página de YouTube de emitimos.com, en connivencia con el Rally Streaming, este equipo que nos hemos liado la manta a la cabeza y estamos disfrutando de lo lindo de esta retransmisión deportiva que todavía nos va a ocupar buena parte de la tarde. Ahí tenemos al piloto becado por la Federación Gallega de Automovilismo, al equipo becado por la Federación. Ahí tenemos a Alexis Vietti y a Cristian Álvarez con ese Nissan Micra N5 con el dorsal número 18, transitando por esta segunda especial, de ese segundo paso de la especial de Aranga, que pone punto y seguido a la matinal dentro de esta primera prueba puntual para el gallego, con esa lucha que está teniendo con el otro becado también, con Marcos Maceiras y Sergio Álvarez, con esa lucha interna por ir descubriendo el coche, con ese premio que han obtenido los dos la temporada pasada, el primero por ser el vencedor del volante FGA PXP 2022, el segundo por ser el vencedor también de la Pirelli AMF, con esos premios que estaban reglamentados, el competir de manera gratuita en 2023 con sendos N5. Ahí lo están haciendo y están descubriendo poco a poco. Ahí tenemos a Marcos Maceiras y a Sergio Álvarez. Ahí están descubriendo pues esos nuevos vehículos y sobre todo transitando por la especial de Aranga 2, descubriendo un poquito el rally y viendo pues cómo se tienen que tomar las cosas en esta primera prueba del campeonato. Seguro que es una carrera de fondo, que no es una carrera de sprint, y que queda mucha temporada por delante y vamos a seguir viendo
y a seguir disfrutando con su evolución a los mandos de los sendos N5 de la Federación Gallega de Automovilismo. Mientras tanto, primera toma de contacto positiva de momento para los dos becados de la federación. El siguiente en llegar, el siguiente en aparecer, si no falla nada, si no hay ningún problema, cruzamos los dedos para que no lo sea. Ahí tenemos a Santi García y a Néstor Casal, otro de los pilotos que ha querido estar en A Coruña en el Rally de Casa, después de venir del Terra da Auga, después de venir de ganar las 2 ruedas motrices en el mejor rally de tierra de todo el nacional, en el Rally Terra da Auga de Arzúa. Pues Santi ha querido estar con nosotros, ha querido estar en Coruña y ha querido también ser parte de esa retransmisión de Rally Streaming. Y emitimos con Ramón García, esa empresa de suministros que, bueno, pues también ha decidido sumarse al equipo de Rally Streaming, sumarse al equipo de emitimos.com para, bueno, pues llevar a cabo esta bonita retransmisión deportiva. Al igual que le damos las gracias a todos los sponsors, patrocinadores, a todas las instituciones que han hecho posible que estemos aquí, que estemos disfrutando del automovilismo deportivo de Galicia y que estemos viviendo en directo la primera prueba del Campeonato Gallego de Rallys, este Rally de A Coruña. Y tenemos al siguiente participante, Antonio Fernández Valcárcel Ventura, el lucense, completado por Alberto González con el Lancer Evo 10. Ha ido cambiando de monturas a lo largo de estas últimas temporadas, siendo poseedor de un Lancer Evo 9, después de un Volkswagen Polo N5, ahora ha vuelto al vehículo de la marca de los 3 diamantes, ha vuelto al Mitsubishi para recuperar las sensaciones de años anteriores e intentar disfrutar de las carreras de la mejor manera posible. El lucense Antonio Fernández Valcárcel, que veíamos en pantalla y que, bueno, pues también ha querido sumarse a la fiesta inaugural del certamen autonómico, del certamen regional gallego del que estamos disfrutando y que estamos viviendo aquí en directo. Nos vamos con los tiempos porque ya tenemos que tener más registros, si así es, tenemos más registros dentro de esta clasificación del tramo 4 a Aranga 2, 14.880, 14 kilómetros, 880 metros, casi 15 kilómetros, el tramo más largo del rally, que refleja, como digo, del mejor tiempo. Recordándoos a todos que ha sido marcado por Víctor Senra y David Vázquez, 10.14.2, Meira segundo a 19 segundos, tercero Dorado a 24.1, cuarto Yago Camaño a 28.7, quinto Luis Vilariño a 32.3, sexto Gelo Sánchez ya a 1 minuto 9 segundos en esta especial cronometrada, séptimo Antonio Pérez Orozco y David Míguez. Hay una variación porque se cuela en el 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta posición los hermanos Iglesias, el equipo senior de Ribadumia, que superan a Gelo Sánchez. A lo mejor puede también haber alguna variación de aquí en adelante a medida que vayan pasando el resto de pilotos que están bueno, pues circulando por esta especial cronometrada. De momento, como digo, Senra primero, Meira segundo a 19, Dorado tercero a 24, cuarto Camaño a 28.7, quinto Vilariño a 32, sexto Tino Iglesias a 48, séptimo Gelo Sánchez a 1.09, octavo Antonio Pérez Orozco a 1.13.5, noveno Manolo Senra a 1.24.2 y los 10 primeros clasificados de momento de esta especial los cierra Alberto Otero con el BMW M3 X-Baxas a 1 minuto 32 segundos y una décima del actual líder del campeonato gallego, del actual líder del 27º Rally de A Coruña, que nosotros, que el equipo formado por Víctor Senra y David Vázquez a lomos a bordo de la máquina francesa del Citroën C3 World Rally Car, que para la ocasión han querido traer aquí a la prueba inaugural. Ya nos confirmó Víctor Senra en unas declaraciones que bueno, pues este World Rally Car solo lo iba a usar aquí en el Rally de A Coruña, que el resto de pruebas pues iba a competir a bordo de un vehículo de la categoría Rally 2, compitiendo en igualdad de condiciones
con el resto de contendientes que le están esperando, que están intentando echar carreras con él y que están intentando batirse el cobre para ver quién es el más rápido este año. Pues bien, Víctor nos ha confirmado que se va a subir a lomos de un Rally 2 para completar el resto del campeonato gallego de rallies a partir del Rally de Noia, y bueno, pues veremos cuáles son las prestaciones y qué son capaces de hacer los rivales de la Coruñés, que bueno, pues empieza a marcar la pauta de ese camino que quiere conseguir, que quiere manejar, y que bueno, pues seguramente le pueda abrir la primera puerta a conseguir o a intentar luchar por ese séptimo campeonato gallego de rallies, de que de conseguirlo, pues sería el primer piloto de la historia que obtuviese 7 certámenes absolutos de rallies en Galicia, el primer piloto que consiguiese tener 7 títulos. En el camino de ello está, y de momento el camino está recorriéndolo de la mejor manera posible, puesto que lidera esta prueba coruñesa, esta prueba en el inicio de temporada, y bueno, pues en su mente seguramente a largo plazo tendrá y estará el registro de poder batir ese récord que ahora mismo ostenta él, empatado con Germán Castellón, piloto ya retirado de la actividad deportiva automovilística, pero que con esas ganas de triunfo, con esa sed de victoria que tiene el bueno de Víctor Senra, intentará batir y marcar el registro de mejor piloto gallego de la historia de manera momentánea. Eso sí, como digo, con el permiso y con la competitividad que siempre muestran también el resto de sus rivales para intentar impedírselo. Otro de los patrocinadores de esta retransmisión, otro de los hombres grandes del automovilismo que está aquí con el Renault Clio Rally 5, Jorge Coca Diego Vázquez, con ese Clio en alquiler. Recordemos, 3 unidades en Coca Rally Rent para poder alquilar para cualquier vicisitud que se pueda uno plantear competir, bien sea en el campeonato regional con esa Copa Clio Rally 5, bien sea en el campeonato nacional con esa Clio Rally Cup, bien sea en el nacional de tierra también con esas luchas bonitas que hay, como veíamos en el Terra d'Auga la semana pasada. Pues ahí están disponibles en alquiler en Coca Rally Rent esos Renault Clio accesibles para todos, y sobre todo un vehículo fiable, un vehículo competitivo y un vehículo con mucha escuela para poder medirse de tú a tú con el resto de contendientes de mismas monturas. Otro vehículo que tenemos en pantalla que nos evoca tiempos pasados, que nos evoca a época dorada del automovilismo deportivo de Galicia, de España. Veíamos esos coches disfrutar y disputar carreras en los rallies del Nacional en Coruña. En este caso estamos hablando del Peugeot 206 Super 1600 de Francisco Valdés, copilotado por José Murado, que bueno, pues están haciendo lo que pueden con las complicaciones del terreno y están llevando a buen puerto ese 206 Super 1600 con la decoración oficial de la época dorada del Nacional, cuando los vehículos vencedores, los vehículos luchadores de las máxima categoría eran vehículos con motores 1600. Vaya época, vaya recuerdos a los que nos evoca ese vehículo, y que ahora podemos disfrutar aquí en el Rally de Coruña. Otro, a este de nueva factura, de nueva generación, el Toyota Yaris GR, el pilotado en este caso por Javier Pérez y José Antonio Zúñiga, con ese Toyota GR Yaris que está bueno, pues compitiendo también dentro de este Rally de A Coruña. Los siguientes participantes que veremos serán los pilotos pertenecientes a la Top 10C. El primero de ellos debería ser David Rivas, copilotado por José Vieitez con el DC2, el rápido piloto de la vehículo de la marca del doble Chevron, que siempre se apunta a un bombardeo. Ya estaba en el Terra d'Auga disfrutando con el Clio de Coca Rally Rent, ahora con su propio vehículo aquí, armado hasta los dientes y peleando como gato panza arriba por las primeras clasificaciones del esta Copa de Citroën C2. Bueno, pues vemos que no aparece
el vehículo de David Rivas. Vamos a ver si nos hemos colado por aquí en algún vehículo que bien, pues está José Antonio Domínguez y Adolfo Buceta con el 207 RC. Creo que sí es el que podíamos ver hasta el momento, que venía pues un tanto retrasado, pero bueno, pues podremos ver ahora a los contendientes de la C, si todo va bien, a esos contendientes, a esos pilotos de la Pirelli Driver Autia Top 10C. Pirelli siempre presente en el automovilismo deportivo de Galicia, suministrando neumáticos, patrocinando copas monomarca, como son las copas Pirelli Driver Autia, la Top 10A, la Top 10B, la Top 10C, la Pirelli AMF. Siempre Pirelli patrocinando este certamen gallego, este certamen que buena parte de culpa la tienen los sponsors de que tenga la repercusión y de que tenga el poderío de ser uno de los mejores certámenes autonómicos de la península ibérica, y a buen seguro que lo seguirá siendo gracias al apoyo de la firma italiana de neumáticos. Vamos a seguir viendo en imagen a los vehículos participantes dentro de esta Pirelli Driver Autia Top 10C, esa Pirelli Top 10C bien competida con el bueno de David Rivas y José Vieitez, que siempre plantan batalla, que son los hombres que marcan un poco la pauta dentro del Copa Top 10C, que son los hombres que pelean por las primeras posiciones. Ahí tenemos también a otro de los que pelea por las primeras posiciones, Rubén López, el de Sarria, copilotado por Damián Autón, negociando las curvas del puente de Aranga. Ahí tenemos ya con esos pequeños vehículos de dos ruedas motrices, con ese 208 R2, completando este paso por Aranga 2 y finalizando ya esta parte matinal del bucle de este rally de A Coruña. Recordemos que para la tarde nos quedan dos bucles, dos tramos a doble pasada, en este caso los tramos de Cerceda y de Culleredo, que vamos a vivir, que vamos a ver y que vamos a disfrutar aquí en Rally Streaming, aquí en emitimos.com, y que van a decidir quién va a ser el vencedor del rally, quién se va a llevar el gato al agua en esta prueba inaugural del certamen autonómico. Ahí tenemos a David Rivas con ese Citroën C2. No, miento, es Javier Eiras Mariño, estaba yo confundido. Javier Eiras Mariño con el Citroën C2, copilotado por Álvaro García dentro de esa Top 10C. Vamos a ver qué tal se dan las cosas en esta lucha. Tenemos que ver también los tiempos cuando lleguen al final de las copas, siempre importantes los pilotos, los batalladores de los certámenes del músculo del Campeonato Gallego de Rallys, esos pilotos que da gusto ver, esos pilotos que siempre los públicos se queda para disfrutar de su paso, porque son rápidos y espectaculares y porque tienen unas luchas que hacen que se metan en la parte alta de la clasificación. Y entre esos ese músculo del campeonato gallego está esa Pirelli Driver Autia Top 10C, al igual que está la Pirelli AMF, al igual que está el volante FGA. Ahí tenemos a la líder hasta el momento, momentáneamente, el equipo Oroso Motorsport, el equipo de Manu Souto y Laila Porta, que están rayando a gran altura en el debut del vehículo del doble Chevron, del vehículo de la marca francesa. Recordemos que cambiaban de marca, aunque no de grupo, cambiaban de PSA y pasaban del Peugeot 205 al Citroën C2 para esta prueba, y a partir de aquí arrancarán su temporada dentro de ese Citroën C2, y ahora mismo de momento están yendo las cosas de la mejor manera posible para el equipo de Oroso Motorsport, que están liderando momentáneamente la Pirelli Driver Autia Top 10C después de 3 tramos disputados y ya en curso, ya compitiendo en el cuarto tramo de la mañana. Recordemos que queda todavía por completar este tramo, después tendrán el receso para comer y reponer fuerzas, y por la tarde Culleredo y Cerceda a doble pasada pondrán
punto final al primer acto del certamen de 2023, primero de 10 que tenemos por delante, una temporada muy comprimida. Recordemos que estamos a día 1 de abril y se está disputando la primera carrera del campeonato, con lo cual muchas carreras por delante y muy poco tiempo para poder disfrutarlas y para poder vivirlas. Vamos a tener una temporada intensa, pero la vamos a vivir a gusto, la vamos a vivir aquí en Rally Streaming, en Emitimos, en Rally Streaming, todos siempre pendientes de todo lo que pasa en las redes sociales. Os estamos contando en directo el transcurrir, el devenir y las luchas que está habiendo dentro de la primera prueba del certamen autonómico, dentro del primer rally del Campeonato Gallego de 2023, que ya teníamos ganas de que llegase, que ya teníamos ganas de dejarnos de elecciones, de dejarnos de todo lo que no sea tema deportivo y centrarnos ya en la competición pura y dura. El coequipier de Oroso Motorsport, ahí está, otro de los equipos que compite bajo los colores de la escudería de Oroso, Alvarito Seoane y Juan Manuel Villares. He dicho ya que va a ser papá Alvarito de un niño fantástico y maravilloso, y nosotros le deseamos toda la suerte del mundo y toda la salud para el retoño, y sobre todo que pueda empezar a traerlo a las carreras y empezar a iniciarlo en este deporte tan bonito que, bueno, pues las nuevas generaciones tienen que ir cumpliendo y cumplimentando esos pasos. Buen rally también el de Álvaro Soane con Juan Manuel Villares en ese Citroën C2 R2 dorsal 34 de Oroso Motorsport, completando esta cuarta especial del día, este cuarto tramo cronometrado que, bueno, pues está en disputa en esta mañana de rally 1 de abril, 13 horas 30 minutos de reloj, 13 horas 30 minutos del mediodía de este 1 de abril, disfrutando ya de lo que es la mitad de rally dentro de esta primera prueba del campeonato gallego. El siguiente vehículo que estáis viendo en escena, Alberto Varela, Iván González, Peugeot 208 R2, participando también dentro de la Pirelli Driver Autia Top 10C. Ahí les tenemos completando esta especial cronometrada, camino ya del final del primer y segundo bucle, camino ya del final de la primera mitad de rally. El equipo del Peugeot R2 y muy pendientes también del siguiente de los vehículos que tiene que llegar a escena, muy pendientes también del siguiente de los coches que tendríamos que ver, porque dentro de ese vehículo, de ese Suzuki Swift Sport, va Omar López a los mandos y va nuestra Gloria Alonso debutando de copiloto, la de CEA, de la familia Alonso, a la que mandamos un abrazo grande. La familia Alonso, gente incansable, buena gente del automovilismo deportivo, con el cabeza de familia, con también el hermano de Gloria, con Iván Alonso, gente buena y además buena gente, y sobre todo pues debutando en esta prueba, debutando a los mandos de las notas dentro del Suzuki Swift Sport de Omar. Le deseamos toda la suerte del mundo y estamos deseando que aparezca ya en pantalla. Después hablaremos con ella a ver si podemos, bueno, que nos cuente un poco las sensaciones de su primer rally como copiloto, además con un ritmo bastante alto con el que va siempre Omar López. Bueno, pues ha elegido un piloto para debutar que tiene tela, ¿no? Que no te va a dejar respirar mucho y que va a tensar siempre la cuerda para que, bueno, pues las carreras sean lo mejor posible. Ahí los tenemos ya en pantalla, Omar López, Gloria Alonso, bajando por Aranga, descendiendo ya por esta parte del tramo, negociando el puente de Aranga, justito pasando a pie de ese poste de Aranga y circulando hacia la siguiente parte de esta cuarta especial cronometrada de este tramo de Aranga que estamos viviendo en directo, que están completando los pilotos de la Top 10C. Recordemos, después de la Top 10C, la MF, el volante FGA, vamos a descansar un poquito y recuperamos fuerzas para ofrecer el siguiente tramo de la tarde, hoy con sorpresas en el siguiente tramo de la tarde, con cosas que nos gusta dar, con cosas que nos gusta contar, con cosas que sabemos que os gustan a vosotros, muy pendientes de las redes sociales, muy pendientes de Rally Streaming. Podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, podéis suscribiros a nuestros páginas de Facebook, porque bueno, pues vamos a estar siempre muy pendientes de
todo lo que está pasando y sobre todo de la segunda parte de carrera en la que vamos a contar cosas, en la que van a pasar cositas, como dice el bueno de Rubén Martín. Pues van a pasar cositas y seguramente esperamos que sean todas buenas las que pasen y sobre todo en pro del espectáculo, que es lo que necesitamos, que haya un buen espectáculo, que haya una bonita lucha en carrera y sobre todo que podamos ver carreras y podamos disfrutar de ellas, que ya teníamos muchas ganas, de que podamos seguir viendo carreras y disfrutando de esta primera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, de este certamen autonómico que nos ocupa y que estamos viviendo en directo aquí en las redes sociales, que estamos viviendo en directo aquí en Rally Streaming, que estamos viviendo en directo aquí en emitimos.com, que estamos disfrutando y además de disfrutar estamos trabajando con el... Como os decía, estamos en directo y estamos contando todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que está pasando aquí en directo desde las redes sociales de Rally Streaming, desde las redes sociales de emitimos.com, aquí pendientes de todo lo que sucede y pendientes de las clasificaciones, pendientes de los tiempos y pendientes de todas las incidencias de carrera, que hasta el momento estamos diciendo que, tenemos que decir que está siendo un rally limpio, que está siendo un rally perfecto, que no está habiendo ninguna incidencia reseñable por parte de los competidores, por parte del público existente, que no está sufriendo ninguna incidencia que haga pues ningún parón, ningún retraso, ninguna cuestión de estas que muchas veces tenemos que lamentar. Pues bien, está siendo un Rally de A Coruña impecable hasta el momento por parte de los competidores, por parte también del comportamiento de la gente, y esto es lo que nos gusta ver, lo que nos gusta contar, lo que nos gusta descubrir, lo que nos gusta decidir y lo que nos gusta decir, ¿no? El rally está para disfrutar y esperemos que lo podamos disfrutar de esta manera, que es lo que podemos. Y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos contando. Vamos con más imágenes, vamos con más tiempos. Tenemos la tabla de tiempos, vamos a intentar repasar dentro de todo lo que pase. Todo lo que está sucediendo. Dentro del certamen autonómico de rallies de asfalto, dentro de esta primera prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallies de Asfalto, 27º Rally de A Coruña, 27º Rally de A Coruña, como decimos, primera prueba puntuable que estamos viendo aquí en directo, que estamos viendo ya los contendientes del músculo, de la parte del pelotón que nos gusta comentar, que nos gusta ver también. Y vamos a ir con los tiempos de este Aranga 2. Ya hemos dicho que lidera Víctor Senra de Vázquez, que ya hemos dicho que Meira segundo con Abelino Martínez a la derecha 45.6, tercero Paco Dorado y Andrea Lamas a 1.48, cuarto Yago Camaño a 1.45 4, sexto Robert Blanch, quinto Robert Blanch y Mauro Barreiro a 1.51.7, sexto Vilariño y Quique Velasco a 2 minutos, séptimo Daniel Geire y José Pintor a 2.36, octavo José Lamela y Dani Pérez a 2.54, noveno Jorge Pérez y Miriam Vera a 3.10 y cierra los 10 primeros Celestino y Jorge Iglesias a 3.16,
1. Justo detrás, en la 11ª posición, está Tinin y Bárbara a 2.2 de la 10ª posición, y con Alexis Vieites y Cristian Álvarez acechando en la 12ª posición. Esto dentro de la general. Nos vamos ya a las clasificaciones en el Supercampeonato R5. Meira primero, Dorado segundo a 55, Camaño tercero a 59, Vilariño cuarto a 1.14 después de 4 tramos disputados. En la Top 10A, clasificación clavada: Meira primero, Dorado segundo a 55, Camaño tercero a 59, Vilariño cuarto a 1.14.4. En la Pirelli Top 10B, después de 4 tramos disputados, Blach es primero con Mauro Barreiro a la derecha en ese Yaris N5 dorsal número 15, liderando la Top 10B con el Yaris, como digo. Segundo es Dani Orgeira y José Pintor a 44.8. Tercero es José Lamela y Dani Pérez a 17 de Pintor y Orgeira, o lo que es lo mismo, a 1.02 del líder Blanch. Cuarto es Jorge Pérez y Miriam Vera a 1.18.5 de Robert Blach y a 16 segundos de Lamela. Quinto es Tino y Jorge Iglesias a 1.24.4 y a 5 segundos y 8 décimas de Jorge Pérez. Sexto es Tini y Bárbara a 1.26.6 y a 2.2 de Tino y Jorge Iglesias. Séptimo dentro de esa Top 10B es Alexis Vieites y Cristian Álvarez a 1.38.8 de Robert Blach y a 12 segundos de Tinin y Bárbara. Octavo es Ventura a 1.56.1 y a 17 de Alexis. Noveno Lista y Carmona a 2.14 ya. Y décimo Marcos Maceiras y Sergio Iglesias a 2.48.9. Cierran los 10 primeros clasificados de esa Pirelli Driver Autea Top 10B. En lo que refiere a la Top 10C, o lo que es lo mismo, a los 2 ruedas motrices, después de 4 tramos disputados, esa Pirelli Driver Autea Top 10C, que está encabezada con el equipo de Oroso Motorsport, Manu Souto, Laila Porta con ese Citroën C2 R2 que lideran la clasificación, invirtiendo 38 minutos 51 segundos y 5 décimas. A 2 minutos está Rubén López, ya con una diferencia importante. Vamos a ver si no se cuela ninguno de los pilotos que está ahí en esa parte intermedia entre ellos. Vamos a ver si no hay pues ningún piloto que se pueda meter ahí, que tengamos en cuenta que tenemos que ser conscientes de que la Top 10C pues es bastante amplia también y puede haber algunos pilotos que se pueden colar ahí. Todavía no tenemos el registro. De momento los 4 primeros registros son para Souto, que lidera, Rubén López a 2.09 ya 2 minutos y 9 segundos, Javier Asmariño a 2.09 también, separado por 464 milésimas de Rubén López, y el cuarto hasta el momento es Diego Vázquez y Abel Tenreiro a 3.58 de Manuel Souto. Vamos a esperar que el resto de pilotos pues puedan completar la como digo, puedan completar la clasificación y poder establecer una clasificación provisional después de 4 tramos disputados. Vamos a ver en pantalla a quién tenemos y vamos a relatar qué es lo que estamos viendo dentro del Suzuki Swift Sport, que estamos viendo en pantalla a Pablo Sánchez y a Rubén Tourón encuadrados dentro de la AMF. Ya hemos visto los primeros espadas también de esa AMF. Estamos viendo a Pablo Sánchez y Rubén Tourón pasar por esta especial cronometrada, y ya los integrantes de la AMF que han conseguido pasar por esa primera parte del tramo. El siguiente en pasar por aquí debería ser otro de los protagonistas de la pasada temporada, otro de los protagonistas del final de temporada, que no era otro que Javi Lariño, que fue decisivo a la hora de afrontar la última prueba, el Rally de Ribeira, con Francisco Piñero a la derecha, con ese Citroën C2 GT. Debería estar a punto de transitar por esta especial cronometrada, y vamos a ver qué prestaciones nos muestra. Ahí lo tenemos, el Citroën C2
de Javilariño. Ahí tenemos cómo desciende por ese puente Aranga. Vaya imágenes que estamos viendo, vaya performance que se está mostrando aquí dentro del equipo Rally Streaming barra emitimos barra Rally Streaming, que estamos aquí trabajando duramente para poder ofreceros la mejor retransmisión posible, para que vosotros os suméis a esta retransmisión. Os animamos a sumaros, os animamos a que compartáis nuestro contenido, a que todo el mundo pueda ver las imágenes del Campeonato Gallego de Rallys en directo o en diferido después de las retransmisiones, y que podáis disfrutar un poquito del automovilismo deportivo de Galicia. Podéis comentar y podéis estar entretenidos viendo un poco las imágenes que os estamos mostrando aquí en directo en el Rally de A Coruña. El siguiente que estamos viendo es Fran Pazos y Gabri Bermúdez con el Citroën Saxo, que está transitando ya por esta zona de Aranga. Recordemos, después de este tramo cronometrado repondremos fuerzas y nos trasladaremos a la parte vespertina del rally. Recordemos el tramo de Cerceda, Concello de Cerceda, que bueno, pues también ha querido ser parte de esta retransmisión deportiva, y agradecemos mucho al Concello de Cerceda su apoyo incondicional a esta retransmisión, y ese tramo se vivirá en connivencia con el tramo de Culleredo, que también formará parte del bucle vespertino. Esos dos tramos, Cerceda y Culleredo, a doble pasada, Culleredo y Cerceda, mejor dicho, a doble pasada, completarán la parte vespertina del rally, y se bajará el telón, si Dios quiere, con todo en orden, en torno a las 9 de la noche, 9:15 de la noche, en el parque cerrado de la emblemática Plaza de María Pita, desde donde ayer emitimos y Rally Streaming dimos esa ceremonia de salida en ese sitio emblemático, en ese maravilloso punto de la capital coruñesa, y desde la que se pondrá también el punto y final a esta primera prueba, a este 27º Rally de A Coruña, que bueno, pues es una de las pruebas, o la prueba inaugural, una de las pruebas más esperadas por todos los pilotos del territorio gallego, que quieren sumarse siempre a esta bonita carrera y a este bonito rally que nos trae hasta la capital coruñesa. Más vehículos participantes que tienen que aparecer en pantalla ya mientras estamos viendo Aranga. Estamos viendo la primera parte del recorrido de esas dos cámaras que tenemos pendientes. Ahí tenemos a la siguiente de los vehículos, el Citroën Saxo, en este caso de Dani Lamas y Fanny Escuredo. Un Dani Lamas que es habitual de los slaloms, un Dani Lamas que es un volantista excepcional y que no ha querido perder la oportunidad de estar presente en A Coruña con su Citroën Saxo, además copilotado por Fanny Escuredo, como siempre impecable en el asiento de la derecha, y trabajando para ofrecer la mejor performance posible, y sobre todo para divertir, para disfrutar y para entretenerse, y para intentar buscar las posiciones de privilegio dentro de la Copa auspiciada por la marca italiana de neumáticos, dentro de la Copa Pirelli AMF, que en la que el distribuidor de neumáticos de competición para Galicia, AMF Motorsport, lidera y comanda y pone nombre a esta copa importante dentro del automovilismo deportivo de Galicia. Enrique Ruzo, Quique Ruzo y Sheila García, los siguientes en imagen, con ese Peugeot 206 de la Pirelli AMF. También bonitas luchas que se traen entre ellos. Ahí los tenemos transitando por esta parte del tramo, el puente de Aranga, tramo mítico donde los haya. Aranga, terra de rallies, que se suele decir, y bueno, pues en Aranga estamos disfrutando de todo el espectáculo del campeonato gallego, y ahí están pasando por el puente de Aranga, por este tramo mítico, Aranga, terra de rallies, Enrique Ruzo, Quique Ruzo y Sheila Suárez con el Peugeot 206, completando ya esta mañana de rally aquí en A Coruña. Quedan pocos contendientes ya dentro de la Pirelli AMF, quedan pocos pilotos por pasar en este tramo cronometrado. El siguiente de ellos debería ser el Peugeot 206 de Rubén Vázquez y Sergio Vázquez. Esperemos verlo en pantalla en breves instantes. Esperemos ver el paso del vehículo. Ahí lo tenemos ya
en pantalla el dorsal número 51 con ese Peugeot 206 transitando, bajando hacia el puente, tomando y negociando estas curvas con velocidad media, digámoslo así, dentro de esta parte del trazado. Y recordamos que, bueno, pues este trazado, como decía Abelino en el inicio de la retransmisión, pues es un trazado que combina de zonas lentas con zonas rápidas, y sobre todo con la climatología de estos últimos días pues se ha complicado sobremanera el estado del piso. Ahora en esta segunda pasada da la sensación que un poco mejor, aunque como decíamos antes, los pilotos de cabeza han marcado el mismo registro dentro de las posiciones, pero han empeorado notablemente los tiempos invertidos en esta segunda pasada con respecto a la primera pasada de este tramo de Aranga. Han empeorado los tiempos, y esto puede ser debido a, bueno, pues a un ritmo un poco más lento, o a que también bueno, pues el terreno esté altamente complicado, con suciedades y con bastante más cunetas marcadas que en la primera pasada, y eso haga que, bueno, por los pilotos la parte alta pues tampoco quieran asumir los riesgos innecesarios para que, bueno, pues no llevar a buen puerto a su aventura en este caso, con lo cual bueno, pues tanto Víctor Senra como Alberto Meira como Paco Dorado empeoraron los registros de la primera pasada, y esto es lo que tenemos: empeoran los registros, pero siguen ofreciendo un gran espectáculo y siguen agradando a la multitud de gente que se agolpa en la cuneta de estos tramos de estos tramos matutinos. Y seguramente, si el tiempo lo respeta, como hay muchas ganas de rally, viviremos en la parte vespertina, en la parte de la tarde, un bonito espectáculo con afluencia masiva de espectadores, y sobre todo con bueno, pues espectáculo automovilístico deportivo, que es el que estamos contando y el que queremos contar desde aquí, desde Rally Streaming, desde emitimos.com, desde esta sociedad que hemos formado para llevaros a casa, para llevaros a las Smart TVs y para llevaros a los dispositivos móviles, tablets y demás, todo el espectáculo del certamen autonómico de rallies en esta primera escena, en este primer round, primera de 9 dentro del primera de 10 dentro del certamen gallego de rallies de asfalto. Seguimos con esta transmisión en directo, como digo, llevamos ya 1 hora y 21 minutos de transmisión en esta segunda pasada, y estamos muy pendientes de los contendientes de la AMF para, bueno, pues dar el salto después, para continuar con el siguiente bucle de pilotos, que será el bucle de los pilotos pertenecientes al volante FGA, dentro de los que se encuadran también la promoción Joven Piloto 2023, que ya lo hemos contado antes, esa PXP 2023 que, bueno, pues se está llevando a cabo en este certamen autonómico, y que tendrá como premio, novedad dentro del autonómico de rallies este año, pues el que se lleve la victoria se subirá a un Clio Rally 5 en el 2024 para hacer todo el campeonato gallego al completo, con lo cual el premio para los PXP de 2023 será, como digo, en 2024 es beca con los Clio Rally 5, que, bueno, pues se están librando en una bonita batalla Álvaro Castro Laíño, Diego Coto, Diego Rivero, Diego Camuñas y Diego Mayo, en este caso junto con Luis Miguel González. Son los pilotos que están sumados a esa PXP, y no es que estén sumados, sino es que son menores de 28 años, por lo tanto tienen acceso a esa promoción Joven Piloto 2023, y el vencedor, como digo, se llevará al bolsillo ese Renault Clio Rally 5 para competir, no al bolsillo, sino competirá de manera gratuita con un vehículo cedido, con una beca concedida por ese premio al vencedor de la PXP. Más contendientes. Nosotros, bueno, después de esta retransmisión, como os digo,
Vamos a poner un punto y seguido, vamos a reponer fuerzas que también lo necesitamos, que llevamos desde bien tempranito levantados y preparando todo este montaje para que vosotros podáis disfrutar de todo lo que está pasando y de todo lo que estamos viviendo aquí en A Coruña, aquí en esta prueba inaugural del certamen gallego de rallies. Y después tendremos sorpresas para la parte de la tarde, tendremos una retransmisión deportiva que nos va a ocupar buena parte de la tarde y en la que vamos a transmitir en directo no solo las incidencias, el devenir de la prueba, sino que además contaremos con pues un punto extra más que sabemos que os gusta mucho y que sí vamos a poder llevar a cabo, si Dios quiere y Dios mediante, cruzamos los dedos, en la parte de la tarde, con lo cual deseosos ya de reponer fuerzas y de afrontar el bucle vespertino para trasladar toda la emoción de la Rally de A Coruña, trasladar toda la emoción de esta prueba inaugural del certamen, en la que ya tenemos ganas de disfrutar de ella y en la que estamos viviendo un bonito espectáculo. Sale el sol en A Coruña, ese es el titular que podemos dar a la 1:54. Sale el sol en A Coruña mientras se asoma por el puente de Aranga el primero de los volantistas, el primero de los pilotos de volante FGA, Álvaro Castro Laíño, Isidro Rey, protagonistas la temporada pasada, después de una lucha épica, de una lucha intensa con Alexis Vieitez. Al final el pontevedrés se llevó el gato al agua, pero la lucha fue épica, fue encomiable con los dos participantes, con esa vehículo N5 en juego, y que al final cayó de manos del lado del pontevedrés, pero seguramente bien podía haber caído de manos del piloto del Citroën Saxo dorsal número 55 de Álvaro Castro Laíño, del piloto de Ribeira, que plantó batalla durante toda la temporada, lideró en la primera parte, perdió el liderato, volvió a recuperarlo y al final acabó cediendo ante Alexis Vieitez, que pues al final consiguió llevarse el gato al agua y está disfrutando de ese premio en 2023. Álvaro Castro Laíño circulando ya, y el siguiente de los pilotos, Roberto Suárez, con Cristian García con el 206XS, ya también en los primeros kilómetros, en la primera parte de este recorrido de Aranga. Los pilotos del volante FGA, que está ya transitando por esta especial cronometrada, con lo cual la última de las copas puestas en liza en este Rally de A Coruña, la copa auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, que lleva como nombre Volante FGA y que lleva adherida también a la promoción Soben Piloto 2023, que ya está circulando por el último tramo de la parte matinal, completando ya la mitad de rally, completando ya 4 especiales cronometradas, algunos también participando en el shakedown en la jornada de ayer, y completando ya, pues como digo, esta primera parte del rally, en este primer rally de 10 a disputar en el certamen autonómico de 2023, un certamen autonómico que estamos viviendo en directo aquí en el Rally Streaming, también en el canal de emitimos.com, en la página de YouTube de nuestros amigos de emitimos.com, y que con ello estamos trasladando pues toda la emoción de los rallies, toda la emoción del automovilismo deportivo de Galicia a todos los lugares y a todos los rincones donde quieran estar conectados a nuestras redes sociales. Desde cualquier parte del mundo se puede ver esta transmisión que estamos llevando a cabo, Emitimos y Rally Streaming, y que pues estamos encantados de estar aquí disfrutando y contando todo lo que está pasando. Dentro de lo que está pasando tenemos que irnos a los tiempos también. Dentro de lo que está pasando tenemos que recuperar esa Pirelli Driver Autia Top 10C que teníamos ahí, algún piloto de los que se nos intercalaba por el medio y que al final está plantando batalla, y vamos a repasar de nuevo, después de 4 tramos disputados, la clasificación
de la Pirelli Driver Auto Top 10C. Repetimos, clasificación profesional después de 4 tramos cronometrados, que está encabezada por el equipo de Oroso Motorsport. Manuel Souto Paderne, copilotado por Laila Porta, debutando en ese Citroën C2R2, marcando un tiempo de 38 minutos 51 segundos y 5 décimas después de 4 tramos cronometrados y liderando la prueba. El segundo de los clasificados dentro de la Pirelli Driver Auto Top 10C no es otro que el dorsal número 39, Saúl Pensado y Luis Calviño, con el Peugeot 106 GTI a una diferencia de 1 segundo y 948 milésimas. Vaya lucha que están teniendo los pilotos de la Top 10C, Souto liderando y Saúl secundándole a prácticamente 2 segundos después de 4 tramos. El tercero, a bordo de Suzuki Swift, dorsal 36, Omar López y nuestra Gloria Alonso. Omar con el Suzuki, Gloria con las notas, en tercera posición hasta el momento de esa Top 10C, marcando un tiempo total de 39-39-2, o lo que es lo mismo, a 47.6 del líder y a 45.7 del segundo clasificado. Parecen las cosas claras ya por ahí asentado el podium, salvo en la segunda posición y en la lucha por la primera, que en el que está habiendo una batalla incesante, que está habiendo una batalla increíble. Los 3 primeros clasificados hasta el momento, Souto, Pensado y Omar, que están ahí batiéndose el cobre. Después, en la cuarta posición, a 1 minuto 13 de la cabeza, se sitúan Agustín Míguez y Alberto Rey con el Citroën C2 a 1.13.8, como digo. El quinto dentro de esa Top 10C es el equipo de Sarria, formado por Rubén López y Damián Outón, con el 208 R2 a 2 minutos y 9 segundos. Sexto es Javier Asmariño y Álvaro García con el Citroën C2 R2 Max a 2.096, o lo que es lo mismo, 464 milésimas de Rubén López. El séptimo es Michael Mosquera y Luis Manuel Bouzas con el Peugeot 106 a 2.49.0. Octavo, Alberto Varela e Iván González con el Peugeot 208 R2 a 3.55. Noveno, David Vázquez y Abel Tenreiro con el Ford Fiesta R2 a 3.58.9. Y cierran los 10 primeros clasificados Tito Moure y Abelino González Requejo, dorsal número 40, a bordo del Peugeot 206 XS a 5 minutos 34 segundos y 590 milésimas del líder, que no es otro que el equipo formado por Manu Souto y Laila Porta. Lideran la Top 10C. Vamos a ver el resto de imágenes que estamos viendo en la competición. Vamos a trasladar algún comentario más dentro de estos competidores. En este caso, el que hemos visto es el dorsal número 58, Dani Anido y Adrián Núñez, perteneciente al volante FGA. Y seguimos con los pilotos participantes en esa copa, como digo, auspiciada por la Federación Gallega de Automovilismo, para completar el pelotón de copas y trofeos de Galicia de Automovilismo 2023, que tiene como cita inaugural esta 27ª edición del Rally de A Coruña. Ahí tenemos el Citroën Saxo VTS de Diego Mayo y Miguel Guerra, también participantes dentro del volante FGA, también encuadrados dentro de la PXP, dorsal número 62, como digo, para los pilotos participantes en esta Copa Monomarca, mordiendo ahí en ese interior y bajando con ganas, bajando con garra hacia el puente de Aranga, negociando esas curvas de especial dificultad. De ahí tenemos a más participantes, no sé hasta qué dorsal, sí, bueno, sí lo sé, cómo no lo voy a saber, si lo tengo aquí, hasta el dorsal número 64, Francebey, que serían los que completarán el pelotón de volantistas FGA. Y nosotros con ese con esa premisa os vamos a
despedir, nos vamos a reponer fuerzas para afrontar la parte vespertina de la mejor manera posible. Ahí tenemos a Fran CB y Elena Fernández con el 206 XS que completan esta parte del recorrido. Ahí tenemos con ese Peugeot 206 XS bueno, pues cerrando el pelotón de volantistas FGA, cerrando el pelotón de pilotos que están inscritos en esa Copa Volante FGA 2023, y a partir de ahora los siguientes equipos serán equipos que no estén encuadrados dentro de ninguna de las categorías del Campeonato Gallego de Rallys, aunque no por ello dejan de ser especialmente espectaculares y muy dignos de ver y de apreciar su pericia al volante de sendos vehículos de distintas facturas, digámoslo así, como puede ser pues Mitsubishi Lancer de Isaac Calvo, o el 205 Proto de Darío Calviño, o el 205 SCC de Dani Remuñán, o el Porsche 911 de Javi Ramilo Queijo, que bueno, pues no ha querido perder la oportunidad de estar aquí en el Rally de Casa. Un Javi Ramilo que es especial protagonista, campeón en 2022 de los Rally Mix, y en este 2023 aspirante a revalidar el título de la especialidad mixta tierra asfalto del Campeonato Gallego de la especialidad, como digo, de los Rally Mix, pero que no ha querido perder la oportunidad de estar en el rally de tierra. Bueno, nosotros preparados ya para despedir esta conexión, vamos a ir recogiendo los bártulos después de ver el proto, en este caso ahí lo tenemos de Darío Calviño. Vamos a contemplar el paso de el piloto de la factoría. Y con ello vamos a deciros hasta luego, porque tenemos que, como dije, reponer fuerzas, recuperar folgos, como suele decir en Galicia, y a partir de ahora pensar ya en los tramos de la tarde, en la parte vespertina, en la que vamos a disfrutar muy mucho de la experiencia de la transmisión en directo de los rallies, con lo cual os agradecemos muchísimo que hayáis estado hoy pendientes de todos nosotros, y a partir de ahora lo que nos queda es vivir la emoción de los tramos de la tarde. En cuanto tengamos ya todo listo, nos despedimos. Ya está todo pendiente para cerrar esta emisión, con lo cual, amigos, gracias por estar ahí en Rally Streaming y emitimos.com, pendientes del contenido y muy pendientes, y valga la redundancia, para los tramos de la tarde. Hasta ahora mismo, saludos y que disfrutéis del rally.